vamos a presentar a dos invitados internacionales. Yo he tenido el honor de conocerlos tanto aquí en Barranquilla como en la ciudad de Miami, donde ellos predican en la casa de la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Los dejamos para el final porque son nuestros invitados especiales aquí en la casa del Sagrado Corazón de la comunidad Siervos de Cristo Vivo de Barranquilla. Ellos son nada menos y nada más que Ingrid y Alfredo Pablo, a quienes les doy la bienvenida. Y bueno, les digo que hay más de 200 personas escuchándolos, escuchando su prédica, escuchando su conferencia, y tenemos hasta las 5 de la tarde con ustedes para darle cierre ya a esta maravillosa primera conferencia de la esperanza. Bienvenidos, Ingrid y Alfredo. Gracias, José. Para nosotros es una gran bendición y le damos gracias a todas esas personas que están conectadas con nosotros de tantas partes de esta parte tierra, donde quiera que se encuentren. Y le pedimos al Santo Espíritu de Dios que venga sobre nosotros para que nos acompañe y que hable por nosotros. Y le damos también a nuestra mamita María que interceda por nosotros. Es una gran alegría estar con ustedes y la verdad que el hermano Guillermo nos abrió la puerta para este tema que es el poder sanador del perdón. Y definitivamente ustedes se preguntarán que por qué sienten todas esas heridas, toda esa tristeza, amargura, esos traumas. Y definitivamente yo estoy de acuerdo que hay que ir muchas veces a psicólogos, a orientadores, pero también creo definitivamente en el poder sanador de Jesús. Y el perdón es una decisión, como decía el hermano Guillermo, pero a veces no sabemos qué pasa con nosotros. ¿Por qué las personas que viven a nuestro alrededor nos dicen, ay, qué mujer tan amargada? Con esta persona no hay quien hable. O los hijos nos dicen, mami, pero a ti no hay quien te dirija la palabra. Siempre sale con una respuesta triste, pelea por todo y no entienden, o quizás nosotros mismos no nos damos cuenta qué pasa con nosotros. Y es que tenemos un resentimiento, un odio o heridas profundas, ira contra algo o contra alguien y no sabemos qué es lo que pasa con nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, el resentimiento o la falta de perdón es como una bebida venenosa que se toma poco a poco, pero que al final nos termina quitando o apagando la vida. Muchas veces creemos que perdonar es un regalo para la otra persona, sin darnos cuenta que realmente los más beneficiados somos nosotros. Perdonar es una de las más grandes evidencias del amor. Dios, siendo el amor mismo, nos perdonó en Cristo Jesús. Perdonar sana el corazón y nos trae tantos beneficios y tantas bendiciones a nosotros y a nuestro entorno, porque esa amargura que tenemos y que reflejamos se va a ir, porque el Señor nos va a ir sanando poco a poco. El perdón es una realidad, como decía, es una decisión, como decía el hermano Guillermo, en la que se renuncia al enojo, a la ira y al resentimiento que tenemos, o quizás una venganza con aquella persona que nos ha ofendido. Perdonar nos permite ver la gloria de Dios, pues es el amor que se debe gobernar siempre en nuestro corazón. No odio, no resentimiento, no venganza, no. El amor de Dios es el que tiene que reinar siempre en el corazón del hombre, en el tuyo, en el mío, en el de Alfredo, en todos ustedes que nos están escuchando. La agresividad y la amargura no debe tener cabida en nuestros corazones. El resentimiento o la falta de perdón es un sentimiento hostil, malvado, alimentado siempre por el recuerdo
del daño recibido o la ofensa que nos han hecho. Debemos tener presente que Dios no puede perdonar a quien no perdona. Y como decía el hermano Guillermo, eso lo vemos en el Padre Nuestro. Pero en Marcos 11, del 21 al 23, dice la palabra de Dios: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Y yo le pido a ese Espíritu Santo de Dios que viene en nuestro auxilio siempre, que venga y que nos recuerde, porque quizás muchas veces ustedes no piensan o no recuerdan a quién nosotros tenemos o necesitamos perdonar. Y ustedes dirán, bueno, yo no tengo en este momento en mi mente así. Bueno, Espíritu Santo de Dios, ven en auxilio nuestro en este momento y recuérdanos para que esa amargura, ese resentimiento, esas heridas se nos vayan y tú vengas a sanar y obrar. Mis hermanos, a Dios, Ingrid, a Dios tenemos que perdonar. Pues sí, mis hermanos, a Dios. Porque a veces culpamos a Dios de nuestras dolencias, de nuestra desgracia. Y todo lo que nos pasa decimos, ay Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué mi mamá se murió cuando yo tenía 3 años? Como decía esa joven en la pregunta. ¿Pero por qué mi hermano se murió? ¿Pero por qué esta enfermedad? ¿Pero por qué mi hijo está en las drogas? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? Y todo le cuestionamos a Dios, al prójimo, para liberarnos del dominio que la persona que nos ha herido ejerce sobre nosotros mediante nuestro odio. Y a veces, mi hermano, acuérdate, más odia, más sufre el que odia que a quien se odia. A mí me pasó, y se lo voy a decir bien rápido porque aquí el tiempo corre. Llegó una persona a nuestra casa de oración que iba todos los jueves y tenía años que yo no veía. La extrañaba, pero como nunca la veía, y llegó un día y yo con mucho amor, ay, mi hermana querida, qué alegría verte. ¿Cuánto tiempo que no te veía? Vine porque logré perdonarte. Y yo no sabía, a mí, ¿y qué yo te hice, amor? ¿Tú te recuerdas cuando la última conferencia del padre Emiliano? Y yo le dije, sí. ¿Qué pasó? 70 y 30 años. Imagínense cuántos años hace de eso. El padre tiene 24 años de muerto. Y me dice, es que yo te pedí a ti que yo quería colaborar en esa conferencia. Y tú me mandaste donde el hermano Grau. Y el hermano Grau no me puso a colaborar. Mi amor, pero yo ni me enteré de eso. Bueno, pues eso me hirió profundamente mi corazón. Ay, manita, perdóname, pero yo no me enteré. Pero le doy gracias a Dios que lograste perdonarme. Ven, abrázame. Le di un beso. Pero fíjate, mi amor, para que tú veas, yo ni me había enterado. Mis hermanos, ¿quién sufrió por 4 años? ¿Ella o yo? Yo dormía tranquila y esa mujer duró 4 años. Y yo le dije, ¿y por qué tú esperaste tanto para venir a decírmelo? Porque yo no podía verte. No soportaba verte. Mis hermanos, más odia el que, más sufre el que odia que a quien se odia. Mis hermanos, ¿a quién también tenemos que perdonar? A nosotras mismas. Porque aunque el perdón es algo que recibimos desde afuera y que no es algo que nos podemos dar nosotras mismas, a veces lo confesamos, sabemos que el Señor nos ha perdonado, pero ese mea culpa nos sigue torturando por dentro. Quizás hemos cometido un aborto, una infidelidad, una traición, un engaño, una mentira, algo que hemos cometido por tantos años y no logramos perdonarnos a nosotras mismas. Pero solo
pidiéndole a Dios que nos ayude a perdonarnos a nosotras mismas. ¿Cuándo somos capaces de perdonar? Cuando reconocemos que estamos heridos y que necesitamos perdonar. El que se cree sano no va a los pies del Señor a buscar su perdón. Y a veces tenemos cegados los ojos y endurecidos el corazón y no permitimos que el Señor nos sane. Cuando nos sentimos amados por Dios, estamos en la capacidad de perdonar. Cuando hemos experimentado su perdón continuo e incondicional, podemos entonces perdonar a otro. ¿Cómo perdonar? Ingrid, ¿cómo perdonar? Pidiéndole a Dios que nos ayude a perdonar, porque perdonar es un don de Dios, es un regalo. Un don es un regalo que Dios nos da gratuitamente a cada uno de nosotros cuando se lo pedimos. Si te cuesta perdonar o pedir perdón, pídele a Dios que te regale su propio amor. Señor, yo no puedo, con mis fuerzas no puedo. Regálame tu amor y tu perdón para tal persona. Los hombres nos construimos un Dios a nuestra medida, un Dios pequeño y exigente, como es nuestro corazón y como somos nosotros. Mis hermanos, Dios no nos da boleto de perdón limitado, porque hace años lo hubiésemos agotado y acabado. Alfredo, te voy a dar 100 boletos de perdón. Uf, Hace rato. Estuviera condenado a ese dato. Si me da 1,500, ay, Ingrid, ya, para el infierno te va, porque lo hubiese acabado hace años. Dios es un Dios amantísimo, inagotable en amarnos y en perdonarnos, derramando su misericordia y envolviéndonos en su sacratísimo corazón los 24 horas del día, los 7 días de la semana. No se cansa ni se cansará nunca de derramar su misericordia y su perdón sobre el corazón del hombre que está lleno de miseria. Por eso nos quedamos cortos al hablar y al entender el gran misterio de Dios misericordia. Muchas veces un recuerdo de algún pecado cometido, un aborto, una infidelidad, una traición, una mentira, un engaño, una violación, todo eso que hemos ofendido a Dios o a otro, nos creemos que estamos condenados para siempre y nos alejamos de Dios. Pero qué equivocado estamos los que piensan así. Pues Dios es un Dios perdonador. Dios siempre nos da una nueva oportunidad, hermano. Dios te ama incondicionalmente. Dios sí te ama a ti. No ama eso que hace o que hiciste. Dios no ama el pecado. Dios ama al pecador. Porque el que aquí y ahora está pecando, más tarde puede estar pidiendo perdón. Y Dios nos asiste en ambos momentos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos dio a su único hijo para que derramara hasta la última gota de su sangre preciosa por ti y por mí. Y tomó todo nuestro pecado para salvarnos y para darnos vida eterna en él. Y perdonar significa entonces tomar una decisión importante en nuestra vida. Es decir, que para perdonar nosotros tenemos que tomar ciertos pasos, es decir, tomar o tener la iniciativa de perdonar. Lo primero sería, perdona si quieres ser perdonado. Perdona si quieres ser perdonado. La historia de Ingrid, el testimonio de Ingrid me hace recordar también una noche que estaba aquí en Miami predicando en una asamblea. Y cuando estaba en la asamblea se me acercó una señora y me dijo, había predicado yo sobre el perdón. Hoy sí estoy feliz, estoy feliz. Así de, ¿por qué está feliz? Porque yo pude perdonar. Así es que usted perdonó. Me dice, ¿a usted? ¿A mí? Sí. Hace 15 años estábamos con el padre Emiliano y yo le dije que quería hablar con él. Y usted me dijo que él estaba muy cansado.
y usted no me permitió. Y yo le pregunté, y le dije, bueno, sufriste mucho. Dice, ay, yo no lo podía ver como le pasaba a Ingrid. Y yo le decía, bueno, yo no me enteré, yo no sufrí. Entonces, esa noche ella tomó la decisión de perdonar, de perdonar. Hay una parábola que aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 18, Mateo, 18, 23 al 35, que es la experiencia, aquella parábola en que habla del reino de los cielos, del siervo injusto. Y se trata de un rey que había decidido arreglar cuentas con uno de sus siervos que le debía bastante dinero. El monto de la deuda era enorme, aproximadamente 10 millones de talentos. Para que tenga una idea de la dimensión de la deuda, un talento era el equivalente a 2.000 denarios. Un denario era el salario de un día. Multiplique 2.000 por 10 millones y llega a la conclusión de cuánto sería en términos de la paga. Estaría toda la vida entera en ese momento. Definitivamente, él se puso a los pies de su rey, le pidió perdón y el rey le perdonó la deuda porque iba a meterla a la familia y a él en la cárcel para que pagara su deuda. Sin embargo, dice, saliendo de allí, se topó con un compañero que le debía apenas 100 denarios. Ya ve la dimensión del volumen de la deuda. Y se acerca a él y le dice, págame, y lo agarra por el cuello, lo sacude y le dice, págame lo que me debe. Y dice, yo no tengo, te lo voy a pagar más luego. Y dice, no, vas a la cárcel. Y lo metió a él a la cárcel hasta que le pagara, ¿verdad?, esta deuda. El rey, cuando se enteró, ¿qué hizo el rey? Bueno, lo buscó y le reclamó la deuda. Dice, yo te había perdonado y tú no supiste perdonar realmente a tu amigo, a tu compañero, que era una deuda ínfima. Fíjense la dimensión del perdón. Cantidades de millones de denarios que debía versus 100 simples denarios que debía este simple compañero de él. Y el rey, ¿qué hizo? Lo metió en la cárcel y lo hizo pagar la deuda. Dice, te quedará ahí hasta que me pague el último centavo. Quiere decir que nunca lo pudo pagar, por lo tanto, nunca salió de la cárcel. Y agrega la parábola al final, que es la que a mí me sacuda, cuando dice, así hará mi Padre si no perdonamos. Entonces, recibimos tanto del Señor y sin embargo, nos volvemos contra los demás exigiendo e insistiendo sin mostrar ningún ápice de perdón. Entonces es muy difícil, sobre todo cuando estamos en los ministerios, en las comunidades. Ahí siempre como que tenemos choques unos con otros. Y vamos como guardando en el corazón ese resentimiento en silencio. Y olvidamos lo que dice el Señor antes de presentarte, y que reconciliarte con tu hermano. Entonces, queremos que Dios tenga misericordia con nosotros, pero nosotros no tenemos misericordia con los demás, con aquellos que están más cerca de nosotros, los esposos, las esposas. Yo siempre recuerdo y comparto esto. El día que nosotros nos casamos, íbamos rumbo a la celebración, al hotel donde íbamos a celebrar la fiesta de boda, y yo le pedí al chofer que nos llevaba que se pararan a un lado. Y yo le dije, Ingrid, vamos a hacer una promesa, que no nos vamos a dormir nunca sin aclarar las cosas. Y si tenemos que perdonarnos. Vamos a cumplir, ¿cuántos son? 45 años. 45 años de casado. Y nunca nos hemos dormido sin hablar y sin perdonar. Claro, en el principio yo recuerdo que yo me iba a mi trabajo con los ojos aquí atrás, que amanecíamos hablando y tratando de aclarar las cosas, pero eso nos ha ayudado a tener esa misericordia entre nosotros, pero también esa misericordia hacia los demás. Vivimos y eso han aprendido nuestros hijos, gracias a Dios. Un segundo paso es sentir rencor es tanto como odiar. Los psicólogos dicen que el odio es querer el mal para una persona y hacer lo que razonablemente se puede hacer para causarle dolor. Mire, cuando una persona no perdona, hay ataduras espirituales. No es que estemos endemoniados, es que hay en ese ambiente de odio y resentimiento lo que se llaman espíritus asistentes. Son espíritus que pululan, están alrededor nuestro, para que en medio de una ira, en medio de un resentimiento, nos van convenciendo
nos van convenciendo para nosotros mantener ese resentimiento, ese estado de animosidad contra la persona que a lo mejor lo que ha hecho es una torpeza o algo simple o no está consciente de que nos ha ofendido. Por lo tanto, hay que darse cuenta que ahí hay un ambiente donde espíritus nos causan daños y están alrededor de la persona que no perdona y pueden también postergar un estado de perdón. Yo siempre comparto, eso está en uno de mis libros, en mi libro que escribí, Jesús sigue vivo hoy. Nunca olvidaré, una vez me llamaron un compañero, un amigo que evangelizábamos juntos a la oficina, eran como las 1:30 de la tarde, yo iba a almorzar y me dice, ¿qué tú haces? Me dice, no, yo voy a almorzar, le digo. Me dice, ¿tú puedes venir aquí a esta zona? Y le digo, sí, ¿dónde? Me dice, aquí en Coral Gables. Me da la dirección. Y yo, ¿qué pasa? Me dice, no, es que yo necesito que tú ores por una situación dada. Bueno, yo llego a la casa. Me recuerdo que era una casa que tenía un jardín inmenso. Quizás tendría como medio acre. La casa era muy grande, pero en el jardín había una cantidad de carros parqueados allí. Y definitivamente esto causaba que me causaba a mí un shock. Yo decía, ¿qué pasará aquí? Había Lincoln Continental, Mercedes-Benz, Lamborghini y un M, como dicen en inglés. Y me recibe mi amigo, que era terapeuta en vías respiratorias, estaba con su bata, todo. Me dice, mira, aquí hay un caso impresionante que yo no sé cómo resolverlo. Pero te llamé para que tú ores por esta situación. Y me dice, es el papá de mi jefe. Su jefe era médico también, experto en vías respiratorias. Y el padre de este médico también había sido un médico muy reconocido aquí en Miami. Entonces me dice, es que él tiene una enfermedad en los pulmones que se han endurecido y ellos tomaron la decisión de desconectarlo hace una semana. Pero usualmente cuando se desconecta una persona se muere a las pocas horas. Pero lleva una semana viva y no sabemos qué está pasando. Entonces le digo yo, ¿qué tú quieres? ¿Que llore para que viva o para que se muera? Me dice, no, que el Señor te ponga en tu corazón. Bueno, yo entro a la casa, me introducen en una habitación bastante grande. De un lado había una cama king, un señor muy avanzado en edad, con apenas unos tubitos en las narices para respirar, pero no estaba respirando, ya prácticamente tenía ausencia de oxígeno, un color verdoso en su cuerpo. Y entonces yo entro y me quedo asustado porque mi amigo no me introduce diciendo, este es mi amigo que llega para orar. Del lado derecho habían como 15 familiares, del otro lado había quizás 15 o 20. Y yo me siento muy, muy nervioso. Y miro hacia atrás de mi amigo que tiene los ojos cerrados. Y yo tenía la Biblia debajo de los brazos y yo lo que tenía ganas de agarrar la Biblia y tirársela a ver si racionaba, decía, estaba muy nervioso, todo el mundo mirándome, ver qué yo hacía. Con el susto, con el miedo, yo cerré mis ojos. Cuando yo cerré los ojos, yo tuve una imagen mental en la cual había una pantalla y en el centro de la pantalla había un letrero como eso que aparece en Broadway, ¿verdad? Que prende los bombillos y en el centro, miro una palabra que decía herencia. El padre Emiliano me enseñó que cuando te llega una palabra de conocimiento, no te llega como si fuera un texto completo. Y dice, es como una caja de Kleenex. Hasta que tú no sacas el primer Kleenex, en este caso, no viene la segunda palabra. Entonces, doy la primera palabra y digo, yo no sé cómo se llama ese señor, ni quiénes son ustedes, ni qué familia es esta, pero ustedes tampoco saben quién yo soy. A mí me parece que este señor no se ha muerto, a pesar de que lleva una semana desconectado, porque él sabe que cuando él se muera, ustedes se van a pelear por la herencia. Y la palabra de Dios dice, lo que usted ata en la tierra se ata en el cielo, lo que desata en la tierra se desata en el cielo. Por lo tanto, ese egoísmo y esa rabia que ustedes tienen entre ustedes, si ustedes no se perdonan y le dicen a su papá que no se van a demandar y se van a perdonar, él en ese momento va a partir. Pero ustedes lo tienen atado aquí. La palabra se está cumpliendo. Y si ustedes están de acuerdo, díganle a su papá, perdónense ustedes,
Mírense, tengan la oportunidad de que él vaya a descansar. Ya le hizo todo el esfuerzo en su vida. Y ustedes por dinero van a dejar que se condene y que él se quede ahí en la vida eterna, y ustedes también. Entonces se miran uno otro y cruza una a otro lado, del otro lado de la cama. Manita, perdóname, el otro, me pedimos. ¿No? Y todo el mundo empieza a reconciliarse y a pedirse perdón. Entonces yo dije, bueno, ya que se han perdido perdón, vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que venga. Bueno, nos acercamos, acérquense conmigo. Y yo empiezo, Señor, tú dices en tu palabra que es lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. Lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. Y ellos tenían esta alma atada por su egoísmo y su falta de reconciliación, pero se han perdonado. Y díganle a su papá que ustedes se han perdonado. Sí, papá, no hemos perdonado. ¿Cuánto? Entonces, en este momento, Señor, tú has desatado esta alma, está libre para ir a tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, y yo con los ojos de ven, Espíritu Santo, y encuentro, de pronto escucho un grito, ¡ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay! Digo, ¡ay, Dios mío! Maté el viejo. Se había ido, el hombre se ha ido a la presencia del Señor y había descansado en los brazos de Dios. Yo salí nervioso, asustado, porque digo, es un cuadro para la familia. Pero de pronto miro y tomo una mirada como, así como por sobre mis hombros para despedirme y ver qué es lo que pasaba. Y yo decía, esto no puede ser cierto lo que me ha ocurrido. Entonces me dijeron, escuche, no, espérese, no se vaya. Nosotros necesitamos que usted nos explique qué ha pasado, porque de pronto todo cambió en nuestros sentimientos. Teníamos abogados, teníamos todo preparado para demandarnos. El odio nos mantenía así y no podíamos hacer nada. Hermano, si no perdonamos cuando tenemos la oportunidad, entonces no tenemos una buena voluntad. Un psiquiatra amigo me decía, y no Guillermo, el que acaba de hablar, dice que el 90% de sus pacientes que acuden a su consultorio es para consultarles sobre el perdón. Pues no podían con esa carga y ese peso y ese resentimiento en su corazón le ha dañado. Por eso, hermano, digamos, como dice la historia de José, si el Señor, de Génesis, si el Señor no te condena, tampoco nosotros condenamos a nadie. Amén. Gracias, Señor. Otro punto es, tome la decisión de perdonar al que te ha ofendido. Bendito sea Dios. Déjeme decirle que el perdón se logra cuando se toma la decisión, volvemos y se lo decimos, de perdonar, aunque las emociones se agiten en nuestro interior. Querer perdonar es perdonar. Hace unos años, Alfredo y yo pasamos por un problema muy grande de herencia. Y yo sé que muchos de ustedes se van a identificar con nosotros, porque desgraciadamente es algo que está a la orden del día, donde las familias se pelean por herencia. Nosotros no peleamos, se pelearon ellos, dejaron que hicieran lo que quisieran. Pero el dolor en mi corazón era muy grande porque desafortunadamente mi hermana estaba envuelta en ese lío, como decimos los dominicanos. Y yo no entendía por qué mi hermana se tenía que pelear conmigo por razones que no era de nosotros, sino de la familia de mi esposo. A mí me dolió muchísimo porque mis hijos y sus hijos los estábamos criando como hermanos y siempre estaban juntos. Y me dolía mucho que mis hijas todos los días me preguntaban por qué no podía juntarse con su primo hermano. Y ese dolor estaba muy grande en mi corazón. Y para mí era casi imposible poder perdonar en ese momento. Y recuerdo que un día ya desesperada, porque cada vez que yo iba a misa y me paraba en la fila para comulgar, me tenía que sentar, porque el maligno me traía a mi mente, tú vas a comulgar con ese resentimiento en tu corazón, con ese dolor en tu corazón, tú vas a comulgar. Y me tenía que sentar. Y un día me acerqué al padre Emiliano y le dije, padre, mira lo que me está pasando. Yo no puedo comulgar. Ya he confesado esto, pero cada vez que me voy a parar, no puedo.
en la fila para comulgar. Y él me hizo esta pregunta que nunca la voy a olvidar. Ingrid, ¿tú quieres seguir con este rencor en tu corazón? ¿Tú quieres perdonarlos? Yo le dije, claro, padre, que los quiero perdonar, pero yo no puedo con mi fuerza. Es algo que no está en mí. Es algo que sigue en mi corazón. Y sobre todo, el maligno, cada vez que me paro en esa fila para comulgar, me lo recuerda. Y me dijo, tú vas a seguir en esa fila y tú le vas a clamar a Jesús que te ayude a perdonarlo y que te arranque ese rencor y ese dolor de tu corazón. Y trata de ir todos los días a misa y cada vez que tú puedas, ve a misa y comulga, que solo Jesús te arrancará ese resentimiento, esa falta de perdón y ese dolor de tu corazón. Y hermano, la primera vez que lo hice y seguí, le dije a ese diablo mentiroso, tú no vas a poder conmigo porque el Señor tiene más poder que tú y el Señor me va a perdonar porque Él va a poder perdonarme y me va a regalar ese don de perdón y va a arrancar ese rencor y esa falta de perdón de mi corazón. Mis hermanos, y así lo logré en menos de 2 semanas. Lo mismo te puede estar pasando a ti. Mujer de Dios, hombre de Dios, quizás porque te está costando perdonar a tu pareja por una infidelidad, por un engaño, por una traición, por una mentira. Te cuesta perdonar a aquellos que te violaron porque sé lo difícil que debe de ser para ti. Algo así, algo por el estilo. No quizás por una herencia, pero quizás aquellos que te violaron porque fueron alguien conocido, alguien de tu familia, un papá, un hermano, un vecino, un primo, aquellos que te maltrataron verbalmente, físicamente, todas aquellas heridas de rechazo, de traición, de abandono, de humillación, de la que nos habló el hermano Guillermo. O te hirieron emocionalmente, por lo que sea. Pídele a Él y solo a Él que Él puede regalarte ese hermoso don de perdón y sanar hoy tu corazón. No tenemos que perdonar porque la otra persona se lo merezca o no, sino para la felicidad tuya, para tu paz, para tu tranquilidad, para que nuestro corazón pueda tener paz y tú vivir en paz como tú te lo mereces, para poder disfrutar ese maravilloso don de la alegría que Dios te da gratuitamente. Igualmente el don de perdón que Dios te da y tú vivir en la felicidad, la paz y el gozo de la presencia de nuestro Dios. Y el último consejo es perdónate a ti mismo. Mire, no podemos dar lo que no tenemos. A menos que tengamos amor por nosotros mismos, será imposible amar a los demás. La pregunta que yo te hago, ¿con qué persona es que tu tiempo pasa? No es con tu esposa, no es con tus hijos, no es con tu compañero de trabajo, es contigo mismo. Donde quiera que tú vas, tú es contigo mismo. Y a veces nosotros mismos no nos aceptamos, no nos perdonamos. Por eso, una persona que habla negativamente de sí mismo es señal de que existe área de rencor dentro de su corazón o de culpabilidad. En cada uno de nosotros hay un pequeño niño que llora, que sufre, que se siente culpable. Desde muy corta edad nosotros nos formamos, ¿verdad? Y vamos recibiendo cosas que van determinando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra forma de amarnos o aceptarnos o valorarnos. Lo que recibimos, eso damos. Si recibimos rechazo, golpe, eso vamos a transmitir en la vida. Pues yo tuve un caso en San Juan, Puerto Rico, yendo a un encuentro de evangelización. Llegó un abogado muy prominente. Todo el mundo se sorprendió cuando llegó aquel abogado, porque era muy conocido en la isla de Puerto Rico.
Yo no me di cuenta porque no era de allí. Entonces yo oí el murmullo. Y nada, yo estoy dando la conferencia, después empieza a hacer una oración por los enfermos y me llega una palabra de conocimiento. Digo, aquí hay una persona que ha cometido un grave error en su familia y en su vida. Y tú tienes un plan para suicidarte. Es más, cuando tú estabas en tu casa, tú tenías el revólver cargado, un 38, eso que me recuerdo, la palabra era muy clara. Ya tú lo tenías cargado y cuando ya iba a levantar el revólver para apuntarte a la cabeza, te entró una llamada de una amiga que te aparecía. Y tú estás aquí. Y el Señor te dice que no lo haga, que te perdona a pesar de tus errores y que te perdone tú por el error que has cometido. De pronto se levanta aquel famoso abogado, yo no sabía, que llorando, ay Dios mío, ay Señor. ¿Cuál era la historia? Este hombre, ¿verdad? Fue tan prominente que empezó a buscar la vida fuera del hogar. Tuvo amantes, se gastó un dineral y entonces en el proceso perdió la esposa, perdió la familia, empezó a perder los clientes, empezó a perder las cuentas y el hombre cayó tan bajo que él se dio cuenta que había sido su error y él no se aceptaba con sus errores ni se perdonaba por lo que había cometido. Pero aquella noche, el amor transformador de Cristo tocó su corazón y él pudo de ese momento cambiar todos esos resentimientos que traía en sí mismo para poder seguir hacia adelante, llevando la buena noticia en Cristo Jesús. Por eso, aunque somos golpeados por la crítica, por el rechazo, te sugiero que vayas a Cristo. Jesús tiene un plan maravilloso. Él te espera con los brazos abiertos. Dice, vengan los cansados, vengan los agotados, que yo los recibiré con todo mi amor. Así que Él te espera. No te hundas en tu propio criterio. No sea tu propio verdugo. Dale espacio a Cristo en tu corazón para que tu mente sean los pensamientos de Jesús, que supo amar y amar hasta dar su propia vida por ti para que tenga vida y vida en abundancia. Así es que tengamos compasión. Vamos a decir que el Señor nos ayude. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude, que venga este momento a llenarnos de su esperanza. Señor Jesús, me entrego a ti en este momento. Señor, he intentado por todos los medios comportarme y hacer lo mismo que debo ser. Pero ¿sabe qué, Señor? Siempre fracaso. Ahora me entrego a ti y te permito, Señor, que te apoderes de mí. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea, Señor. Yo sé que tú me aceptas tal y como soy, con todos mis miedos, con todos mis errores, con todos mis fracasos, con todos mis resentimientos. En este día, Señor, te acepto a ti como luz. La luz que viene a iluminar mi corazón, mi vida, mi mente, mi resentimiento. Hoy acepto tu amor para que sane mi vida. Acepto, Señor, tu toque de perdón para perdonarme y perdonar, Señor. Señor Jesús, quiero ser libre de sentimientos. Sentimiento de amargura, sentimiento de rencor, de resentimiento. Primero, hacia ti. Sí, por las veces que he pensado que tú enviaste esos maltratos a mi corazón, a mi vida. Por la violación que experimenté un día. Por los castigos que recibí en mi niñez. Por la violencia experimentada por mis padres. Pero aquel momento en que hubo un divorcio en mi corazón, yo te vería, ¿por qué no lo impediste? Por mis enfermedades, Señor, por mis fracasos en mi vida personal, familiar, económica, mi vida, Señor. Te perdono, Señor, porque no interveniste a tiempo. Y yo te acusé y me peleé contigo porque tú no estabas ahí en el momento más difícil de mi vida, Señor. Me perdono a mí, Señor, a mí mismo, por mis fracasos, Señor. Por mis rechazos, por mi adulterio, por el aborto,
cometidos, por los engaños, por los robos cometidos, por mis mentiras, Señor. Por no aceptar los hechos de mi vida, Señor, de pecado, de alcoholismo, de droga, de adicción, de violencia, de pornografía, de tantas cosas, Señor, por ofender a mi Padre y ofenderte a ti. Hoy, Señor, me perdono de todo corazón. Me perdono a mí, me perdono a todo lo que está a mi alrededor. Quiero pedirte, Señor, que tú camines conmigo hacia mi pasado y que tú me tomes de la mano, porque ya sola no puedo, solo no puedo, Señor. Necesito hacerlo contigo, mi Dios. Que tú me pongas delante de mi presencia a mi madre. Que tú me regales en estos momentos ese amor tuyo, Señor. Pero sobre todo ese don de perdón hacia ella. Por esa madre que tantas veces me ha lastimado. Por tantas veces que me castigó. Por las veces que prefirió a uno de mis hermanos antes que a mí. Por las veces que me perdonó. Por las veces que me decía tantos insultos. Por las veces que me hacía sentir que yo no fui deseado, que yo no fui deseada. Por las veces que junto a mi padre me decía que llegué en el momento equivocado. Por las veces que me dijeron que esperaban varón y que vine yo hembra. Por las veces que dijeron que llegué varón y que preferían una hembra. En estos momentos, Señor, pasa tu bálsamo sanador por este corazón herido, Padre. Yo quiero clamarte también por mi padre, para poderlo perdonar por su falta de apoyo, porque nunca me dio amor, por su atención, porque nunca dedicó tiempo para nosotros, por su borrachera, por su castigo tan severo, porque se divorció de mamá y nunca tuvo que ver con nosotros, como si nosotros no fuéramos sus hijos, que hasta hambre y falta de atención pasamos, Señor. Yo también quiero perdonar a mis hermanos, a mis hermanas, porque me rechazaron, me mintieron, a esos hermanos que me molestaron sexualmente, que me violaron, que no me protegieron. En estos momentos también quiero perdonar a mi esposo, a mi esposa, por su falta de amor, por su falta de afecto, por su falta de reconocimiento, de apoyo, de atención, de comunicación, por sus faltas de fracaso, sus debilidades, su maltrato, su mentira, su traición, por sus palabras hirientes, por tantas heridas causadas, Señor. Este corazón ya no puede más. Señor, ayúdame a perdonar a mis hijos, a esos hijos que me han causado tanta herida, Señor, a ese hijo que estuvo preso, a ese herido que estuvo preso en la cárcel, Señor, a ese herido que tuve que recoger tantas veces en la calle. Oh, Señor, a esos hijos que me abandonaron, a esos compañeros de trabajo que me traicionaron, a ese jefe que me hizo perder el empleo sin ninguna razón, Señor.
a esas amigas, a esos amigos en los cuales confiaba y me clavaron el cuchillo por la espalda, Señor. Señor, ayúdame a perdonarlo. Que yo no puedo con mis fuerzas, Señor, pero solo contigo. En estos momentos, yo te pido que tú pienses en esa persona la cual tú tienes que perdonar, pero que con tus fuerzas no puede. Clama a Jesús que te dé esa gracia de perdón para esa persona que tú tienes que perdonar. A esa persona que tanto daño te ha hecho. A esa persona que ha herido tanto tu corazón, pero que tú no puedes perdonar. A esa persona quizás que te ha llevado a la depresión, a la angustia, a la desesperación, a donde tú estás en estos momentos, a la soledad, a esa persona que te ha hecho perderlo todo, a esa persona que ha herido tanto tu corazón. Oh Señor, solo tú puedes sanar con tu bálsamo sanador, con esa gracia del don de perdón, sanar esos corazones heridos, Señor. Esos corazones falta de amor, por abandono, por traición, por rechazo. Bendito sea, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Jesús. Gracias, mi Dios, porque estamos libres del pecado, del rencor. Y permite que tu amor y tu Espíritu Santo nos llenen de tu presencia hermosa, de tu amor. Que nuestra mente, Señor, sea sanada. Y nuestros corazones de todos esos recuerdos dolorosos que nos han marcado y nos han dañado. Y que solo tú seas el Rey y Señor de nuestras vidas. El número uno de nuestros corazones. De nuestro hogar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú pones en mi corazón la imagen de una mujer que le viene a su mente el momento en que ella cometió un aborto en edad muy temprana por una relación que no te conviene. Ya tú eres casada, tienes tu familia, pero viene a tu corazón ese momento doloroso. Y el Señor te ha perdonado y te dice, pero ahora quiero que te perdones tú. El Señor quiere perdonarte, que tú te perdones ahora, que te sienta amada y valorada por ti. Alabado y glorificado sea Jesús. Gracias, Señor. Alabado y glorificado sea, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te presentamos a los enfermos, Señor, que están escuchando y están viendo este mensaje de esta tarde, Señor. Visítalos, Señor, porque para ti no hay espacio, no hay distancia. Gracias, tú eres el eterno presente. Y tú eres, Señor, la salud de los enfermos. Ya nos dice el profeta Isaías que por tus santas llagas hemos sido sanados. Sánalos, Señor, de cáncer, de dolencia en la espalda. Sánalos, Señor, de su visión. Sánalos, Señor, de problemas en la próstata, Señor. Sana a esa persona que tiene problemas de artritis en las manos. A un acto de amor para que muchos crean que tú estás vivo, está entre nosotros. Alabado y glorificado sea Jesucristo. Amén. Así sea. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias por tus maravillas y por tus bendiciones. Gracias, mi Dios.
Muchas gracias, Ingrid y Alfredo Pablo, que se conectan desde Miami. Y ya faltando pocos minutos para darle el cierre a esta conferencia, agradecer también a todas las personas que se conectaron. Esta ha sido la primera conferencia de la esperanza gratis, virtual, que hemos realizado. Como digo, más de 200 personas conectadas, casi 300 en diferentes momentos. Estamos supremamente emocionados, supremamente felices y queremos darle de nuevo, sin cansarnos, las gracias a todos. Gracias también a los conferencistas que nos han acompañado en la tarde de hoy, a nuestro productor técnico y por supuesto las gracias a Dios por habernos permitido estar en esta tarde en compañía de todos. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta conferencia de la esperanza. Muy pronto vamos a comunicarnos nuevamente con ustedes desde Barranquilla, Colombia, y para todos los sitios desde donde se conectaron: Soledad, Corozal, Sabana Larga, Santa Marta, Estados Unidos, República Dominicana. Se conectan también desde Dallas, Texas. Un abrazo fuerte en Cristo. Hoy, día de Santa Faustina, apóstol de la Divina Misericordia. Unas muy buenas tardes para todos.